Hola, ¿qué tal? Todos sean bienvenidos a un nuevo programa del Preuniversitario Junto a Ti, el Preuniversitario de la Ilustre Municipalidad, generado desde la unidad del Departamento de Educación Municipal. Esta vez con un hermoso cuento de Mario Benedetti que va a ser leído y va a poder ser profundamente analizado por nuestra excelente profesora Rosani. Un aplauso para nuestra profesora de lenguaje. ¿Cómo ha estado, profesora? Muy bien, muy contenta de poder traer este texto que es una maravilla. Nosotros estamos acostumbrados a que Benedetti nos traiga mucho sentimentalismo. Vamos a ver qué es lo que consigue de nosotros, a ver si nos rompe el corazoncito. Vamos a ver, pues, vamos a ver, ¿ya? ¿Cuál es la habilidad que vamos hoy día a someter a juicio y análisis? A ver. La verdad es que dentro del escalafón de habilidades es en realidad es la más compleja, la más complicada. Sí, evaluar. Porque bueno, evaluar tiene todo un trasfondo de comprender cabalmente el texto, comprenderlo profundamente. Acá las lecturas superficiales no nos sirven. Por eso es que, bueno, traje de hecho este texto porque vamos a tener que entenderlo bien para poder evaluar actitudes, para poder evaluar por qué este personaje hace tal cosa. Así que vamos a ver. Recordemos que el DEMRE es el encargado de administrar y crear toda la prueba de transición, y el DEMRE dice que evaluar es formular un juicio valorativo. Y eso ya lo hace más complejo, claro, porque todo lo valorativo resulta más difícil. Es jerárquico, lo valorativo es jerárquico. El valor es siempre una jerarquía, no es algo, es una relación. Entonces yo puedo decir mejor, peor, ¿qué? Ahí hay una relación jerárquica valórica. Exacto, y para poder hacer eso yo necesito conocer este elemento. Si, no sé, me pregunta, ¿y qué te parece X película? Si no la he visto, no la conozco, claro, no la entendí, no puedo evaluar. Si no he visto otras películas, probablemente tampoco lo puedo hacer. Exacto. Entonces, por eso digo que esta es una de las habilidades más complejas, porque requiere que el lector haga una lectura profunda y muy comprensiva. Crítica. Es una lectura crítica, de nivel crítico. Sí, entonces, para que podamos entender, para poder evaluar, yo necesito conocer en su totalidad el elemento a evaluar. En este caso, el texto. Eso es lo que nos dice el DEMRE. Leámoslo. Evaluar es formular un juicio valorativo con relación a la información presente en el texto, al propósito, la forma del texto, registro, estructura, pertinencia o calidad, y la posición del emisor y su intención comunicativa. Hay una diferencia entre el propósito del texto y el propósito del autor, ¿cierto? Exacto. Ya. Sí, entonces, por eso digo, si nos fijamos de hecho en la definición que nos da el DEMRE, hay harto elemento. Harto. Sí. Porque el propósito podría estar determinado por el tipo textual. Exacto. Pero en un tipo textual como el teatro o en un cuento, yo podría estar haciendo una crítica social, ¿cierto? Que escapa, digamos, a los requerimientos del género propiamente tal. Exacto. Porque lo mismo, si fuese, no sé, una noticia, por decir algo, claro, el propósito del texto como estructura va a ser informar, pero el propósito del emisor puede ser otro. Persuadir, entonces, por convencer, ejemplo, claro, generar la opinión en el otro, sí. No, sí es complejo. Complejo. Bueno, vamos a trabajar. ¿Ya? Vamos. Sí. Uy. Ay. Dios mío. Pennywise. ¿Conoce a este personaje, profe? Sí, tres películas en verdad. Sí. Me quedo con la primera, de los años 80. Del año 80, y figura insignia, ¿no es cierto?, de Stephen King. Ajá, exacto. Tenemos en la pantalla a Pennywise, este payaso que aterroriza a niños, específicamente de un pueblo ficticio creado por Stephen King, Derry específicamente hablando, y lo quise traer a colación porque vamos a hablar de payasos. Sí, los payasos están harto presentes diría yo, en la literatura. Y como bien decía, en los años 80 tuvimos la primera puesta en pantalla, digamos, llevamos del libro It al cine, esta historia, que de pasadita es una de las más conocidas de King, o la más conocida, si es que me estoy arriesgando, y a grandes, o a muchos niños en realidad, de la década de los 80, generó un miedo, un rechazo a los payasos. Sí. ¿Le pasó eso? Sí, yo diría, sí, la verdad es que sí. No, yo no me pude
recomponer con respecto a la apreciación que tienen los payasos después de ver El payaso asesino, la versión del 80. Y fíjate que sí, debe ser la obra más representativa de King junto con El Resplandor. Sí. Sí, ahí está la competencia. Para los cinéfilos es más El Resplandor. Yo veo que creo más en El Resplandor como obra. Pero el personaje, claro, insigne. De hecho, es tan insigne esta historia, y bueno, El payaso también, que hay ciertos guiños en otras novelas. El 2011 King lanzó 22 del 11 del 63, en que habla de viajes del tiempo para tratar de salvar al presidente Kennedy, y hay guiños. Entonces yo dije, mira, King está tratando de rescatar nuevamente su obra insigne. Por algo es. Bueno, como decíamos, en la literatura tenemos presentes a algunos personajes, por ejemplo este payaso, y normalmente asociamos los payasos en la literatura o en el arte al miedo. Pero ¿todos los autores presentarán a los payasos de esta manera? No todos. Hay diversidad, ¿cierto? Dentro de las propias culturas. Hay diversidad. Claro. Otro payaso insigne. También. El Guasón. El Guasón, exacto. Claro. Hace poquito, creo que el año pasado fue que se lanzó, de hecho, la última versión del Joker o del Guasón, y causó furor y grandes repercusiones. Nuevamente, este personaje viene de la mano de los cómics. Entonces, se saca de la literatura gráfica para llevarla al cine. Y acá nos muestran no un payaso terrorífico, pero sí antisocial. ¿Cierto? Con ciertos ribetes de locura. Hay en la obra de un autor de los años 30, hace un libro que se llama La cultura, el carnaval en la cultura renacentista, no recuerdo en este momento el nombre. Y él habla precisamente de esta transformación del bufón al payaso en la cultura barroca, este ser que está sobrecargado, ¿no es cierto? Y que está tatuado con la felicidad, pero que finalmente es un espejo inverso con respecto a la marginación y a la pobreza. Y el Guasón me recuerda mucho a esta figura. Sí, y bueno, qué bueno que mencionó el tema del maquillaje. A muchos nos causa quizá un poquito de temor el tema del maquillaje, porque no sabemos qué hay detrás. Y ahí radica, o ahí está también presente el misterio de los payasos. ¿Qué hay detrás de este maquillaje? François Rabelais, así se llama el autor. François Rabelais es el autor que hace este estudio. No, miento, es sobre François Rabelais, un autor del periodo renacentista. Ahí me acordé. O sea que desde hace tiempo que empezamos ya a hablar de los payasos. Mucho tiempo. Ya con el teatro medieval ya empezamos a ver la figura del bufón, que es la que nos lleva al payaso popular, digamos, al payaso de circo. Sí. Y hoy, como dijimos hace un ratito atrás, vamos a rescatar un texto de Benedetti que también habla de payasos. Mire. Entonces, lo interesante va a ser acá hacer un parangón entre estos personajes que ya estábamos hablando y qué es lo que nos van a presentar en este texto. Recordemos que Benedetti es un autor que más bien enternece con su literatura. Él es bastante conocido también por su poesía, y en la calle Codo a Codo somos mucho más que dos. Un verso súper conocido de Benedetti, pero ahora traemos a un payaso. Veamos qué va a pasar con esta historia. Veamos. Ya, comienzo yo. Ok. Su entusiasmo por el circo se venía arrastrando desde tiempo atrás, 2 meses quizás. Pero cuando 7 años son toda la vida y aún se ve el mundo de los mayores como una muchedumbre a través de un vidrio esmerilado, entonces 2 meses representan un largo, insondable proceso. Sus hermanos mayores habían ido 2 o 3 veces e imitaban minuciosamente las graciosas desgracias de los payasos y las contorsiones y equilibrios de los forzudos. También los compañeros de la escuela lo habían visto y se reían con grandes aspavientos al recordar este golpe o aquella pirueta. Solo que Carlos no sabía que eran exageraciones destinadas a él que no iba al circo porque el padre entendía que era muy impresionable y podía conmoverse demasiado ante el riesgo inútil que corrían los trapecistas. Sin embargo, Carlos sentía algo parecido a un dolor en el pecho siempre que pensaba en los payasos. Cada día se le iba haciendo más difícil soportar su curiosidad. Entonces preparó la frase y en el momento oportuno se la dijo al padre.
¿No habría forma de que yo pudiese ir alguna vez al circo? A los 7 años, toda la frase larga resulta simpática y el padre se vio obligado primero a sonreír, luego a explicarse. No quiero que veas a los trapecistas. En cuanto oyó esto, Carlos se sintió verdaderamente a salvo, porque él no tenía interés en los trapecistas. ¿Y si me fuera cuando empiece ese número? Bueno, contestó el padre, así sí. La madre compró 2 entradas y lo llevó el sábado de noche. Apareció una mujer de malla roja que hacía equilibrio sobre un caballo blanco. Él esperaba a los payasos. Aplaudieron. Después salieron unos monos que andaban en bicicleta, pero él esperaba a los payasos. Otra vez aplaudieron y apareció un malabarista. Carlos miraba con los ojos muy abiertos, pero de pronto se encontró bostezando. Aplaudieron de nuevo y salieron, ahora sí, los payasos. Su interés llegó a la máxima tensión. Eran 4, 2 de ellos enanos. Uno de los grandes hizo una cabriola significa voltereta, por si acaso, de aquellas que imitaba a su hermano mayor. Un enano se le metió entre las piernas y el payaso grande le pegó sonoramente en el trasero. Casi todos los espectadores se reían y algunos muchachitos empezaban a festejar el chiste mímico antes aún de que el payaso emprendiera su gesto. Los 2 enanos se trenzaron en la milésima versión de una pelea absurda, mientras el menos cómico de los otros 2 los alentaba para que se pegasen. Entonces el segundo payaso grande, que era sin lugar a dudas el más cómico, se acercó a la baranda que limitaba la pista, y Carlos lo vio junto a él, tan cerca que pudo distinguir la boca cansada del hombre bajo la risa pintada y fija del payaso. Por un instante el pobre diablo vio aquella carita asombrada y le sonrió de modo imperceptible, con sus labios verdaderos. Pero los otros 3 habían concluido, y el payaso más cómico se unió a los demás en los porrazos y saltos finales, y todos aplaudieron, aún la madre de Carlos. Y como después venían los trapecistas, de acuerdo a lo convenido, la madre lo tomó de un brazo y salieron a la calle. Ahora sí había visto el circo, como sus hermanos y los compañeros del colegio. Sentía el pecho vacío y no le importaba qué iba a decir mañana. Serían las 11 de la noche, pero la madre sospechaba algo y lo introdujo en la zona de luz de una vidriera. Le pasó despacio, como si no lo creyera, una mano por los ojos y después le preguntó si estaba llorando. Él no dijo nada. ¿Es por los trapecistas? ¿Tenías ganas de verlos? Ya era demasiado. A él no le interesaban los trapecistas. Solo para destruir el malentendido, explicó que lloraba porque los payasos no le hacían reír. Esa boca, Mario Benedetti, 1955. ¿Le rompió el corazón? Sí. Terrible. Pobrecito. Sí. De verdad, pobrecito. Acá nos encontramos con este pobre niño de 7 años, como mencionaba el texto, que tenía tantas ganas de ir al circo, porque claro, los compañeritos en el colegio, los hermanos, hablaban mucho de los payasos, pero tuvo la mala suerte el pobre personaje de ver al payaso demasiado cerca. Y ahí se encontró con la verdad debajo del maquillaje. Entonces, por eso yo mencionaba hace un rato que muchas veces nos dejamos llevar por el maquillaje del payaso, pero no sabemos lo que hay detrás. En este caso no había terror, no había un payaso inadaptado socialmente, sino que había Humanidad. un simple trabajador Cansado. cansado. Cansado de hacer reír. Cansado De servir a la alegría. Mira, Exacto. Cansado de servir a la alegría. Qué bello, ¿eh? Bello, y vuelvo a repetir, a mí me rompió el corazón la primera vez que lo leí. Todas las veces que lo leo, me rompe el corazón, pero me gusta. Sí. Porque nos muestra la parte humana también del ¿Y qué payaso. parte te enternece más? ¿La decepción del niño o la situación del payaso? Yo creo que la situación del payaso. ¿Cierto? Sí. Sí. El niño la descubre, Ajá. ¿cierto? Y devela al payaso. Finalmente el centro del relato es eso, ¿no? Uh-huh. El cómo se devela la situación que estaba oculta. Exacto. ¿No? Por un niño, por la curiosidad, digamos. De hecho, ¿recuerda cuál era el título del texto? La boca. Esa boca. Esa boca. Entonces esa ahí, boca, claro, hacemos alusión a lo que pasa con este la payaso. expresión. Maravilloso, ¿eh? Sí. Maravilloso. Bello, Un grande bello Benedetti. texto. Sí. Un grande. Vamos a conocer los ejercicios. Vamos.
Ya, veamos este primer ejercicio. Ya. Recordemos que la habilidad es evaluar, por ende Exacto. nos vamos a encontrar mucho con el concepto de actitud, como en Sí. este caso. Ujú. Entonces, ¿cuál es la actitud de Carlos durante la función del circo? Vamos revisando una por Sí. una. Ya. A. Preocupación, pues se cuestiona cuál será su reacción frente a los payasos. No, de hecho iba con ciertas expectativas. No hay un cuestionamiento ahí, no está preocupado. Ok, veamos la B. Curiosidad, pues observa cada detalle de las piruetas de los artistas del show. Tampoco, ¿no? No está preocupado, él está expectante por los payasos. Exacto. Las piruetas le dan lo mismo. Lo mismo. Es más, si pensamos en piruetas los trapecistas, quizás ni siquiera No. alcanzó a ver a los trapecistas. La C, expectación, pues aguarda con ansiedad el espectáculo de los Sí, payasos. yo me inclinaría por la C, Ya. hasta esta altura. Dejémoslo, Sí. exacto. Dejemos en pausa para Sí. ver los otros. D, impaciencia, pues se aburre frente a la monotonía de algunos números del show. Puede ser, hay algo de impaciencia en el niño, evidentemente no le agradan o digamos no manifiesta interés por los números del show, pero dice por algunos números del show, como si cabiese la posibilidad de que hubiese números que sí lo hubiesen aportado. No recuerdo bien eso en la lectura. Se hablaba pero ojo, se habla de diferentes números y acá hablamos de monotonía, como si todo Sí. hubiese sido igual. Y no Sí. vemos. Pues se aburre frente a la monotonía de algunos números del show. Ajá. Ya, Ya, veamos la E. ya. Incredulidad, pues se fija en los fingidos gestos de los artistas durante No, su espectáculo. también la descartaría. Yo estoy entre la C y la D. Y la respuesta correcta está entre esas dos alternativas. Vamos a ver. Ahora, ¿qué pasaría si un estudiante está en esta situación? ¿Qué es lo que podemos hacer? A ver. Recordemos, ¿quiénes son los protagonistas de la función del circo para Carlos? Los payasos. Por ende, la respuesta correcta es la C. Muy bien. Sí, esa es una forma de ir descartando, Ujú. ¿ya? Recordando cuáles son los elementos principales dentro del texto. O preponderante. O preponderantes, Claro. exacto. Vamos con el otro ejercicio. Vamos. ¿Cuál es la actitud de los compañeros de Carlos hacia él? Otra vez tenemos la actitud, Sí. ¿ya? A. De burla, debido a que Carlos ha sido excluido de ciertas experiencias por su hipersensibilidad. No. Ya, veamos después. Ya. B. De incomprensión, debido a que Carlos tiene intereses distintos a los de ellos. Podría. Podría ser. Veamos la C. De superioridad, debido a que creen que Carlos carece de fuerza física para ejecutar piruetas circenses. No, yo la descartaría. Sí, no Sí, hablamos de fuerza sí. física acá. D. De rechazo, debido a que excluyen a Carlos de sus También la arriesgados juegos rechazaría. circenses. También Ya, la rechazaría. ok. Sí. Última. E. De curiosidad, debido a que Carlos parece más retraído que el resto de los niños de su edad. No sé. No, me parece que no. Aunque lo más aconsejable sería que volviese al texto para revisar. ¿Ah? Ajá, exacto. Sí. Acá estamos entre los primeros párrafos. Sí. ¿Si yo podemos volver diría al texto? Más más atrás. atrás, más atrás. Sí. Ya, ahí estamos. Debería estar entonces, segundo párrafo. Sí. También los compañeros de la escuela lo habían visto y se reían con grandes aspavientos al recordar este golpe o aquella pirueta. Solo que Carlos no sabía que eran exageraciones destinadas a él. Ahí A está. él, que no iba al circo porque el padre entendía que era muy impresionable y podía conmoverse demasiado ante el riesgo inútil que corrían los trapecistas. Vamos. Ya, veamos el ejercicio. ¿Cuál es la actitud de los compañeros? No del De padre. los compañeros, no. De los compañeros. ¿De burla? A ver, de burla. De Ciertas burla. experiencias por su hipersensibilidad. Ajá. Pensemos en la A, de incomprensión. No, de burla. Yo diría que es la A. Sí, de hecho, ¿por qué descartamos la B? Porque se mencionan intereses distintos, pero en realidad Claro. Carlos también quería vivir la misma experiencia Sí, que ellos. sí. Así que por eso la descartamos. En este caso, la respuesta correcta es de burla, la alternativa A. Muy bien. Sí. Veamos si tenemos alguna otra. Ya, ahí llegamos Ahí entonces llegamos. Bien. con los ejercicios. Y ojo, por favor, recordar, cuando aparece actitud, tenemos que entender que la lectura debe ser profunda, porque para poder evaluar o responder sobre actitudes, debemos entender la situación que nos están planteando y leer correctamente la pregunta también. Porque, ojo,
Por ejemplo, en la segunda hablaba de los compañeros, Sí. no del padre. Entonces Exacto. ahí podíamos tener algún Hay tipo de error. en estas preguntas también algo que se toma del texto y algo que es posible fuera del mundo del texto y hay que tratar de hacer una división ahí. Sí, también, exactamente. Ajá. Muy buena clase la hoy día, profesora. Un excelente, excelente texto. Pero usted tiene además algo que recomendarnos. Sí, porque hoy hablamos de payasos Sí. y dentro de los payasos emblemáticos, que lo nombramos de hecho, del repertorio de Stephen King está Pennywise y por eso yo hoy traigo esta recomendación. It. Este es uno de las novelas más conocidas de King. Es muy parecida a la película para los que vieron ya las películas. Para la del 80, pero no ojo, para la... Pero el inicio, por lo menos, Sí. igual, calcado. Sí. Hay muchas escenas. Bueno, tenemos que entender que en el cine también tienen que jugar con ciertos elementos. Es una obra aparte. Exacto. Claro. Pero la base de todo está acá. También podría ser recomendación que hagan la comparación entre la película del 80 y la de ahora. Sí. Sería también un juego interesante. Sí, muy interesante. ¿Y por qué recomiendo esto? Porque muchos creen que la comprensión lectora es solamente ya leamos el texto y se acabó. Es muy rico después poder comparar con la película y decir, ah, mira, ¿te fijaste? Yo me lo imaginaba de otra manera. Yo creía que tal cosa. Yo lo encuentro bastante bueno ese ejercicio. La verdad es que muchas veces el director bueno. plasma también una lectura, una interpretación con respecto a la obra. Pero una de las riquezas que tienen nuestros autores, King, a pesar de ser traducido y no leerlo en su idioma nativo, es efectivamente la descripción con el idioma. La descripción que hace de las situaciones, la psicología del autor, la psicología del narrador. Entonces eso no lo captura la película porque finalmente estamos viendo a través de los ojos del director, no del narrador. Sí. Entonces hay un cambio y se van a dar cuenta cuando lo lean que hay cosas que suceden de otra manera. Exacto, y también que es una percepción totalmente personal. Yo siento que cuando hay una película basada en un libro, al leer el libro y ver la película se completa un 100% porque uno puede captar también toda lo visual, lo que yo sentí, lo que yo creí, lo que a mí me pareció, cómo me lo muestra el director. Yo siento que es muy rico ese ejercicio. O puedo disentir también con respecto al director. Puedo disentir, claro. Puedo decir, no, realmente acá sucede otra cosa. Pero eso es parte del diálogo cinematográfico y del diálogo literario. Todavía, a 500 años de su escritura, todavía tenemos controversias con respecto a lo que pasa en el Quijote, ¿cierto? Así que es parte de la gracia, es parte del juego. Sí, así que yo los invito, por favor, a hacer este ejercicio. Lean el libro, compárenlo con la película, porque en serio que es una experiencia muy, muy, muy atractiva, muy entretenida. Y durante estas vacaciones, por favor, leer. O sea, noches estoy aburrido, quiero matarme del susto un rato, tenemos a King. Sí. Así que es una muy buena... Hay que considerar además que probablemente la habilidad que más cuesta desarrollar para la PTU es la comprensión lectora. Y para eso necesita tiempo, diversidad textual también, leer de todo lo que nos llegue y aprender a disfrutar la lectura. Si aprendemos a disfrutar la lectura, la PTU del lenguaje va a ser un trámite. ¿Sí o no, profesora? Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Estamos despidiendo nuevamente este capítulo, agradecer a la profesora Rosani por sus consejos, por su sapiencia con respecto a este tema, agradecer también a nuestra ilustre municipalidad, al Departamento de Educación y a toda la población de nuestros estudiantes que nos está viendo, que está participando de las clases del preuniversitario, ¿o no, profesora? Sí, totalmente. Y que están ya desarrollando sus primeros ensayos y preparándose con mucho sigilo, con mucha paciencia para la PTU, para dar su mejor esfuerzo. Un abrazo a todos, saludos cordiales y nos estamos viendo con la profesora en un próximo programa de lenguaje. Un abrazo, nos vemos. Chao.